Pues en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Y una vez más a nosotros, nuestro amado Dios. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, hoy ha sido un día definitivamente maravilloso, con tragedias, con afanes, pero definitivamente yo estoy muy gozoso en ustedes, no sé si ustedes, pero yo la verdad estoy muy gozoso porque generamos hace mucho tiempo un lugar donde nosotros pudiéramos disponer el 100% del lugar para la gloria del Señor. De pronto siempre tirábamos a lo más grande, ¿verdad? Pensábamos de pronto en un lugar muchísimo más grande, pero sabemos que el Señor no se glorifica en lo grande, siempre se glorifica en lo pequeño, en lo que los demás de pronto tienen en poco, en lo que nuestros ojos realmente no alcanzan a captar. Y vemos un ejemplo de la Biblia, en la palabra del Señor enseña que si nosotros tuviéramos como el tamaño del granito de mostaza, así de pequeñito veríamos grandes cosas asombrosas, como decirle a una montaña muévase de aquí a allá, y dice la palabra del Señor que esa montaña se movería, se moverá y se seguirá moviendo. Yo le doy gracias al Señor porque nos dio la oportunidad en este lugar, un lugar que podemos dedicar exclusivamente para el Señor, que ya no tenemos de pronto que pedir permiso para de pronto hacerlo, porque nunca tenemos que hacerlo, pero pareciera que a veces sí, pero sin embargo estamos bendecidos por este lugar donde podemos ver la gloria postrera que el Señor tiene para nosotros. Así que, hermanos, yo les invito en esta hermosa mañana a que tomemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, unos versículos que realmente nosotros conocemos como hombres y mujeres de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 12. Vamos a leer unos versículos de esta hermosa palabra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por un momento fuerte, hermanos, cuando yo lo encuentro. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Nuestro hermano más antes de hermano ya es gloria al nombre de nuestro Dios. Que se escuchen de los dedos. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿No lo tienen toditos? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo. Leámoslo hasta el versículo 10. Del 1 al 10. Vamos a leerlo a una sola voz, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que persigue con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer al malo, seguir lo bueno.
amándonos unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Gloria al nombre de nuestro. Ya se por la palabra, gloria al nombre de nuestro Dios. Así que vamos a entrar en el tema de la siguiente manera. Hay vacantes en la iglesia. ¿Cómo es el tema? Hay vacantes en la iglesia. Hay vacantes en la iglesia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Suena algo cómico, ¿verdad? Porque la iglesia la estamos celebrando hoy y hay varias sillas, las cuales confiamos en el Señor se van a ocupar por las personas que van a ser salvas en el Señor. Pero ya nosotros no estamos acostumbrados de pronto a ver solo sillas para las personas que sean salvas, sino los vemos como los miembros del cuerpo de Cristo. Pero estas personas que quieren clasificar en este lugar o en diferentes lugares cristianos, como siempre hay requisitos y no los impartimos nosotros, los imparte la palabra del Señor. Dice en el versículo 1 de este capítulo 12, dice de la siguiente manera: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando nosotros somos llamados por la presencia del Señor en los caminos de Dios, nos damos cuenta que estamos llamados para un sacrificio vivo, sacrificarnos en vida, a dar la vida por aquel que la dio primero por nosotros, porque la palabra nos enseña que nosotros no es que lo amamos por amor propio, sino que lo amamos porque Él nos amó primero. Él fue el primero que dio, como dice en la comunidad, el paso a esta relación. Él fue el que extendió su mano, su poder y su gloria, misericordia hacia la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, desde la primera oración que nosotros decidimos hacer para el Señor, cuando le dijimos: Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Redentor, como el único y suficiente Salvador, desde ese día en nuestro corazón nace ese sentimiento de sacrificio vivo hacia el Señor. Estamos emocionados, estamos alegres, estamos gozosos, estamos con un pronto ánimo para absolutamente todo lo que nos pongan a hacer en la iglesia, desde limpiar sillas hasta cantar sin saber cantar, de entregar un tratado sin saber predicar, de leer la Biblia a pesar de pronto no tener ni siquiera la facultad de leer delante de los demás, pero por el gozo del Señor, por ese gozo de sacrificio vivo, nosotros nos arriesgamos a hacer lo correcto delante de la presencia del Señor. Nosotros nos sometemos a lo que el Señor nos enseña en la iglesia por medio de su palabra. Me impresiona, hermanos, porque siempre estamos constantemente llamados a un sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto, no es un sacrificio a medias, no dice un sacrificio que cuando de pronto no tiene un buen ánimo, no dice un sacrificio cuando uno está enfermo o cuando uno realmente no lo está, sino un sacrificio en vida. Un sacrificio en vida. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos vivir una vez, morir una vez dependiendo de nuestra condición. Pero en esa vida que nosotros tenemos que tener un sacrificio hacia el Señor. Por eso nosotros de pronto podemos decir que tomamos el sacrificio, tomamos el trabajo de los que en algún tiempo eran los sacerdotes del Señor. Y hoy en día somos sacerdotes no para recibir un diezmo, no para recibir una ofrenda, sino para ofrecer sacrificio vivo al Señor, para brindarle lo que el Señor pide en su palabra, como por ejemplo una adoración en espíritu y en verdad, porque es necesaria. El negarnos a nosotros mismos para realmente poder obtener la vida eterna. Es una vida llamada a sacrificio, y el sacrificio conlleva sufrimiento, y el sacrificio conlleva proceso, y el sacrificio conlleva dificultades, desiertos, dolor, decepciones, diferentes
aspectos que nosotros podríamos clasificarlo en el sacrificio. Pero el Señor nos invita, por medio de este hombre que escribió esta carta, a hacerlo vivamente, a hacerlo en vida, a hacerlo con todo nuestro ánimo, con todas nuestras ganas, con todo nuestro ser. Pero eso dice la palabra del Señor: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero me llama mucho la atención también que dice por las misericordias de nuestro Dios. ¿Quién está en este lugar también por misericordia del Señor? ¿Quién busca al Señor hoy en día por misericordia? Por la mera misericordia del Señor, por la pura misericordia del Señor, hoy en día estamos en este lugar. Porque también es bueno andar en gracia, pero la gran mayoría de veces nosotros andamos es por la pura misericordia del Señor. Porque han escuchado nuestra oración cuando le hemos dicho al Señor: Señor, por favor, no nos sueltes de tu mano. Por favor, no nos saques del hueco de tu mano. Señor, no nos sueltes de la diestra, no nos sueltes de tu diestra, no nos sueltes de tu mano. En algún momento le hemos dicho al Señor estas oraciones, y el Señor, por su amor y misericordia, no nos permite a nosotros irnos, a pesar de que nosotros contrariamos constantemente con la voluntad de nuestro Dios. Pero sin embargo, aquí el hermano nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, cuando nosotros estamos en la gloria del Señor, cuando estamos en los caminos del Señor, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, conocemos hombres y mujeres que no quieren presentar un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor, porque siempre van a estar viendo de pronto para atrás. De pronto piensan que no tienen lo suficiente para darle al Señor. De pronto piensan que no van a lograr la tarea que el Señor les encomendó en sus manos, que no van a poder de pronto realizar lo que el Señor les propuso en algún momento, o que más que proponerles, les prometió y les ordenó el querer como el hacer. Pero lastimosamente no todos quieren sacrificarse. Estamos en los tiempos donde la gente, cuando le nombra la palabra cristiano, piensan automáticamente en la prosperidad, piensan simplemente en los milagros, piensan simplemente en los beneficios, piensan simplemente en lo que pueden obtener de Cristo, pero no lo que necesitan del Señor, no el sacrificio, no los procesos, no las dificultades. No es lo que el Señor quiere realmente en nuestras vidas, que nosotros tengamos como hombres y mujeres de Dios. Cuando tú le nombras a una persona que es cristiana, y me di mucho cuenta cuando íbamos en diferentes lugares a preguntar sobre el alquiler de un local, no bajaba de $1,000,000 de pesos. Y eran de pronto locales un poco más grandes que esto, un poquitico más grandes, ni siquiera tan grandes. Porque piensan hoy en día que todo es prosperidad porque viene del cristianismo. Y nosotros sabemos que lo que menos nosotros debemos tener en nuestra vida es amor al dinero. Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos servir a los señores. Servimos a uno y al otro lo despreciamos. Amamos a uno y al otro lo despreciamos. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Pero la gente retoma mucho la palabra del Señor cuando uno les dice: mire, la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y la gente solo se le queda: vendrá por añadidura. No se acuerdan que tienen que renunciar al pecado, no se acuerdan que tienen que sufrir el proceso, no se acuerdan que tienen que pasar las pruebas de la mano del Señor. Porque cuando uno le ora al Señor, la gran mayoría de veces, para que le saque una prueba, el Señor lo único que le dice a uno es: levántate, porque largo camino te resta. Él no le dice: tranquilo, te voy a poner en una más fácil, te voy a poner en una que de pronto tú puedas realizar.
te voy a poner en una que de pronto no vayas a sufrir tanto, no. El Señor siempre va a permitir en nuestras vidas las cosas, las circunstancias, las dificultades que nosotros debemos tener en nuestras vidas. ¿Y qué tan importante es nosotros tener en cuenta que nosotros estamos llamados para tener un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor? Hoy le podemos rogar al Señor para que haya personas en este lugar, pero no personas cualquiera, sino personas que estén dispuestas a entregarlo el todo por el Señor, no para agradar una iglesia, no para agradar una denominación, no para agradecer al pastor, no para de pronto congraciarse con muchas personas, sino para hacer la voluntad del Señor, la cual aquí podemos ver que es buena, agradable y perfecta. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermano. Díganle que está a su lado, hay vacantes en esta iglesia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Polémica y todo por ahí dentro. Hay vacantes en esta iglesia, hermanos. Estamos llamados a un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor, pero no solo un sacrificio vivo, no un sacrificio vivo de cualquier manera, no un sacrificio de pronto como el que uno pensaría que está bien. El Señor es exigente y tiene todo el derecho de exigirnos en su sacrificio vivo, porque Él primeramente dio un sacrificio totalmente vivo delante de su presencia, donde murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y no murió de cualquier manera, murió en santidad. Y por eso el segundo requisito que el Señor tiene para aquellas personas que quieran ocupar este lugar, desde la presencia del Señor, la palabra de Dios dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No dice santo y agradable al pastor, no dice santo y agradable a una denominación, no dice santo y agradable a los diferentes pensamientos que hoy en día vemos, sino dice a Dios, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Por qué no iba Él a exigir esto? Él tiene todo el derecho de exigir esta característica. ¿Por qué? Porque primeramente mandó a un Cristo a morir en la cruz del Calvario en santidad, para la salvación de las almas, para aquellos que estaban perdidos pudieran encontrar salvación, para aquellos que estaban confundidos pudieran hallar la verdad, para aquellos que de pronto estaban confundidos pudieran encontrar ese camino que lleva a la verdad, porque la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo es el único camino hacia el Padre, es el único camino hacia el cielo, es el único camino que nosotros debemos seguir. ¿Cuáles fueron los pasos de pronto del Señor? Fueron de sacrificio vivo, no fueron de sacrificio vivo cualquiera, sino fueron en santidad. Y hoy en día, hermanos, hay personas cristianas que tienen todo el ánimo para hacer las cosas de Dios, pero las hacen de cualquier manera. No la hacen conforme a lo que el Señor exige, no lo hacen conforme a lo que el Señor enseña, no lo hacen conforme como el Señor enseña en su palabra, sino lo hacen como ellos quieren, como ellos desean, como ellos piensan que realmente es. Y cuando nosotros no seguimos el precepto de Dios, nosotros estamos andando en desobediencia y vamos a hacer las cosas de pronto agradables para Él. Pero cuando viene el momento de la verdad, nos damos cuenta que no es agradable para el Señor. La palabra del Señor nos enseña en los primeros capítulos de Génesis, cuando los dos hijos, los 12 descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel, fueron a presentar ese sacrificio delante de la presencia del Señor. Fueron a presentar un sacrificio, el primer sacrificio oficial en la Biblia, la primera primicia delante de la presencia del Señor, para poder dedicarle al Señor. Vemos que el Señor se agrada de cuál sacrificio, el de Abel. No se agrada el sacrificio de Caín, se agrada el de Abel, porque Abel no solo quería dar un sacrificio vivo, sino dar un sacrificio en santidad. Caín también iba con el mejor de los ánimos, de pronto iba también con un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor, pero dice la palabra del Señor que sus manos estaban manchadas.
que sus manos, su corazón, su mente y su espíritu estaba manchado de pecado. Y el Señor le hace el reclamo: si usted hiciera bien, se podría comer de la voluntad del Señor, de lo bueno del Señor. Porque es tan importante, hermanos, exigirle a la iglesia santidad, porque nuestro Dios es santo. Porque no le servimos a cualquier Dios, no le servimos a una manadilla, a un muñequito, no le servimos de pronto a un yeso, no le servimos a algo imaginativo, le servimos a un Dios que es real, un Dios que nos salvó, un Dios que lo dio absolutamente todo por nosotros, que lo dio todo en la cruz del Calvario, de una manera que ninguna persona hasta el día de hoy lo haría. Es decir, no se haga tu voluntad, no se haga, perdón, mi voluntad sino la tuya. De negar su propia vida por un reguero, por decirlo de alguna manera, o por un gran volumen de personas que no le iban a seguir. Por una infinidad de hombres y mujeres que no le iban a seguir, que no le iban a servir, pero por obediencia al Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Y no lo hizo de cualquier manera, lo hizo en un sacrificio vivo y santo, agradable para el Señor. Porque dice la palabra del Señor: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nos empiezan a enseñar cómo nosotros debemos seguir a Cristo, cómo debemos vivir a Cristo, ya para nosotros es racional el poder hacer las cosas que hacemos para el Señor. Que si algún día entonamos bien una alabanza y una oración, como lo exige de pronto una nota musical, ya sea un piano, ya sea una guitarra, que nosotros la hagamos para bien, eso quiere decir que eso está en nuestro culto racional, el que nosotros hagamos las cosas bien para el Señor. Que si nosotros vamos de pronto a predicar sobre algo y nos tomamos el tiempo para estudiarlo, para buscarlo, estamos en un culto totalmente racional hacia el Señor, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Que si nosotros vamos de pronto a hacer un evangelismo y le dejan encargado a uno el de pronto nomás ministrar o hacer una oración, usted como culto nacional, usted se prepara y usted dice: yo voy a hacer así, 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 para hacer una buena oración y una buena dirección en ese evangelismo que nos encargaron. Porque es un culto racional lo que nosotros también tenemos, y no es de pronto cualquier pensamiento, no es cualquier forma de pensar. Porque cuando nosotros decimos racional, podríamos también de pronto decir a la naturaleza animal, que es nuestro pensamiento, pero nosotros no hablamos de ese pensamiento, hablamos del pensamiento que viene del Espíritu en cada una de nuestras vidas, el cual a cada rato nos redarguye lo bueno que tenemos que hacer delante de la presencia del Señor. Que si nosotros por algún momento vamos a hacer una mentira, el Espíritu Santo recuerde que usted no debe mentir. Que si usted algún día va a limpiar una silla y la limpia mal, recuerde que usted prometió que iba a limpiar bien la silla. Que si usted algún día se iba a aprender una canción y de pronto por pereza no se la quiso aprender, recuerde que usted prometió que iba a aprenderse esa canción para el Señor. Es un culto racional, porque cuando nosotros andamos de la mano del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios siempre es: no haga esto, no haga lo otro, no haga esto, no haga lo otro. Si haga esto, haga esto. El Espíritu de Dios está ahí como un buen padre, como una buena madre que quiere corregirlo a uno para que uno no haga un daño. Y no solo para que uno no haga un daño, sino que también para que uno también no se haga un daño. Y hay vacantes en esta iglesia, donde puede haber personas que pueden tener un culto racional, donde pueden tener un sacrificio vivo, y no un sacrificio de cualquier manera, sino un sacrificio en santidad. Mira, hermanos, que el Señor siempre nos llama a nosotros a no conformarnos con nada, a no ser conformistas, sino ver más allá del panorama que nosotros podemos ver. Por eso la palabra del Señor en el versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecto. Miren que hay muchas personas que de pronto han malinterpretado este versículo. Algunos piensan que es para darle la aprobación al Señor de lo que Él está haciendo. Algunos piensan para que darse la aprobación de lo que ellos están haciendo está bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor que es una renovación de entendimiento, una renovación de las cosas que nosotros tenemos para hacer, una renovación, un cambio en nuestro pensamiento, de que nosotros podemos hacer la buena voluntad del Señor, la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Algunos toman este versículo para probar los desastres que ellos hacen en la iglesia. No, es que yo soy así porque a mí me guía el Espíritu. Y hay veces que le están haciendo daño a la iglesia. Y hay veces que le están haciendo daño a las personas. Y dicen que los está guiando el Espíritu. Pero vaya a saber Dios si lo está guiando el Espíritu de Dios o uno de los tantos espíritus que guía para confundir. Porque tenemos un ejemplo demasiadamente grande de que el Espíritu de Dios puede confundir inclusive a los profetas. Esa es la palabra del Señor. Que hubo en un tiempo de Israel donde el rey Acab le pidió ayuda al rey de Judá y le pidió ayuda para poder guerrear contra los babilonios, contra las personas que estaban por invadir Samaria. Esa es la palabra del Señor, que había muchos profetas de Baal, pero también había muchos profetas de Dios. Y había un profeta que era mentiroso entre esos profetas de Dios. Pero era un hombre que era muy cercano al rey Acab. Y dice la palabra del Señor que él le consultó. Y este profeta le dijo: no te preocupes, rey. El Señor te va a entregar a esos hombres en tus manos. Él te va a dar victoria. Y él no estaba el rey Acab dentro de su corazón, a pesar de ser maldadoso, a pesar de ser los peores reyes de Israel. Él tenía temor de Dios y decía: esto no es palabra de Dios. ¿Será que y otro que sospechaba, que sí andaba en la presencia del Señor, que era el rey de Judá, él dijo: ¿usted no tiene un profeta del Señor? Un profeta que sea de pronto reconocido entre los profetas del Señor. Y mandaron a llamar a un profeta del Señor. Y le dijo: no lo llame a él, no llame a Miqueas, no lo llame porque ese hombre a mí siempre me predica mal, siempre me profetiza mal, siempre le dice mal. Dice la palabra del Señor que cuando él consultó, Micaías le dijo a él: sí, usted va a prosperar, usted va a hacer lo bueno. Y el rey le dio tanto mal genio, le dio tanta rabia, que cogió y le dio una cachetada. Le dijo: usted a mí no me mienta, dígame la verdad, ¿qué es lo que realmente Dios dice? Y él le profetizó el destino que él tenía, que era su muerte. Dijo: pero sí, rey de Judá, este hombre siempre me dice la mentira, siempre me dice la maldad. Y entonces entró ese conflicto entre esos dos profetas. Ezequías, que era uno prácticamente el que estaba mintiendo, y estaba Micaías, el que decía la verdad. Y Ezequías le dijo: ¿de dónde vienes a decir tú que viene a decir esta mentira delante de la presencia del Señor? Y le dice Micaías: el Señor me llevó una visión donde puede ver unos espíritus delante de la presencia del Señor. Y el Señor le decía a aquellos espíritus: ¿con quién vamos a engañar? ¿Con quién vamos a seducir al rey de Israel para que sea entregado en manos de los enemigos? Y dice la palabra del Señor que el espíritu se presentó delante de él y le dijo: déjame, yo hablo por medio de las bocas de los profetas que están alrededor de él para engañarlo. Hermanos, tenemos un ejemplo muy grande de que las personas que dicen que son guiadas por el Espíritu no siempre son guiadas por el Espíritu de Dios.
Porque sinceramente hay personas que hacen lo malo delante de la presencia del Señor y dicen que están siendo guiados por el Señor. Por los frutos los conocéis, dice la palabra del Señor. Pero cuando hay prosperidad, pero cuando hay mucha abundancia en la iglesia, muchos creen que eso es guiado por el Espíritu. ¿Por qué creen, hermanos, que en Deuteronomio, en algunos capítulos, el Señor les dice a ellos que tengan cuidado con amar las riquezas y olvidarse de ellas? ¿Por qué creen que les dijo que obedecieran la palabra del Señor para poder disfrutar las cosas y no fuera que se engrandecieran y tuvieran vacas y tuvieran terrenos y tuvieran, mejor dicho, heredades y se olvidaran del Señor? El Señor no dijo las palabras en vano porque sí, porque sabían que en el fondo del corazón, si el hombre tiene riquezas, el hombre se separa del Señor. Porque cuando el hombre empieza a prosperar, el hombre se separa del Señor y deja de vivir en santidad. Por eso el Señor dice: si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, no más para que aprueben, no más para que digan quién es, sino para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como quien dice, buscar siempre lo que el Señor quiere. Señor, si este local es para ti, Señor, permítenos el arriendo. Pero el nombre de nuestro Dios no lo permitió. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera dado la oportunidad? Ay, pero es que Dios mío, que más y empieza uno a desanimarse, ¿verdad? Y empieza uno a desesperarse. Pero de aquí en adelante también, por todo el tiempo, debemos buscar la buena y agradable y perfecta voluntad del Señor, para comprobar si es ella la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros estamos para comprobar también lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para comprobar si es realmente la voluntad de Dios. Hermanos, se veía tanto el Espíritu de Dios en los tiempos de Elías que quién iba a creer que él iba a ser alimentado por cuervos. Y eso que dice la palabra, dicen la palabra, no se me dicen las personas que tienen ese dicho de que hay cría cuervos y le sacaron los ojos. De pronto los sacaban a ellos y se los llevaban a Elías. Podría decirlo así, ¿verdad? Pero no es así. El Señor hace su voluntad perfectamente. Y los profetas eran los más indicados para seguir la voluntad del Señor. Porque ustedes ven el proceso de Eliseo: vaya de aquí a tal desierto, se acabó el agua, vaya de aquí a tal mujer, que ella lo va a sostener. No, ya después que vuelvase que ya empezara a llover. Y el profeta, ¿qué hacía? El profeta lo renegaba. El profeta no decía: ay Señor, otra vez el desierto. No Señor, pero una mujer. No Señor, no. Él iba: sí Señor, allá vamos. Y yo pienso que el profeta cogía y se tomaba hasta el último sorbito de agua, hasta la última vez que el Señor le decía: ya es hora de irnos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hay vacantes en esta iglesia. Y miren, hermanos, que nosotros podemos escudriñar en estos versículos que hemos leído las características de los servicios de los que podrían dar en esta iglesia. Esa es la palabra del Señor en el versículo 3. Una última recomendación, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. No sobrevalorarnos a nosotros mismos a lo que el Señor nos dio, sino decir: por gracia es que yo tengo lo que tengo de parte de Dios. No digo que yo sí soy tremendo predicador, tan chiquito, y vea a Dios como me levanta. Quiero decir, por misericordia estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Estamos en este lugar para predicar la palabra del Señor.
por la gracia que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque Él nos dio el talento de hacerlo. No es nuestro, es del Señor, es de nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos por talento y gracia viene del Señor. Si el Señor nos permite cantar bonito, eso es del Señor. Si el Señor nos permite tocar un instrumento, es del Señor. Si el Señor nos permite hacer liberaciones, hacer diferentes milagros y demás cosas, eso es del Señor. Porque el Señor nos lo dio por gracia. Pero el Señor también nos llama en las cosas de pronto más sencillas. Dice la palabra del Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros podemos ver que hay muchas sillas y podríamos decir que muchas personas van a venir a este lugar porque es la voluntad de Dios y va a ser así confiando en el Señor. Pero no todos van a venir para lo mismo, no todos van a venir aquí para predicar, no todos van a venir aquí para evangelizar, no todos van a venir a ser músicos, no todos van a venir aquí a enseñar escuela dominicana, sino van a aprender lo que el Señor despierte en cada uno de nosotros. Porque yo comencé como un adorador, en el transcurso del camino el Señor me volvió un predicador, pero no he dejado de ser adorador. Es lo que mejor me sale, es lo que mejor le puedo ofrecer al Señor, la adoración. Pero aquí en sillas donde se va a capacitar gente para hacer la obra del Señor, para hacer las cosas de pronto más sencillas. Dice la palabra del Señor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, entonces se conforme a la medida de la fe. Algunos van a venir aquí para la profecía, los de servicio para servir, los de enseñanza para enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay muchísimas cosas para hacer en la obra del Señor, pero no todos estamos dispuestos a hacer todas. No todos podemos predicar como predico yo, porque todos predicamos diferentes, no es porque unos sean más que otros, no. Todos tenemos una forma diferente de la gracia que el Señor puso en nuestras vidas, porque el Señor tiene diferentes dones para repartir, no solo en este lugar, sino en diferentes lugares donde se predica la palabra del Señor, donde se hace la buena voluntad del Señor. Pero ¿quiénes están dispuestos a hacer su obra? Gloria al nombre de nuestro Dios. Y rogamos al Señor que los que vengan aquí también estén para este lugar para darlo el todo por el todo. Orar al Señor de las mieses, porque dice la palabra del Señor que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogamos a Dios que vengan de esos pocos obreros a este lugar también, para que puedan hacer la buena voluntad perfecta del Señor, porque definitivamente es maravilloso lo que el Señor hace en nuestras vidas. A veces nosotros somos inmerecedores, o la gran mayoría del tiempo somos inmerecedores de la misericordia y la gracia de nuestro Dios, pero sin embargo el Señor nos levanta, sin embargo el Señor nos procesa, sin embargo el Señor nos respalda, el Señor no nos deja de amar, el Señor no nos suelta de sus manos. Aún hay tiempo para hacer la obra de Dios, aún hay tiempo para hacer la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Aún podemos hacer la diferencia, aún podemos impactar este barrio, aún podemos hablarle a esas personas que están a nuestro alrededor de que Cristo nos ama, de que Cristo nos perdona, de que Cristo nos puede restaurar, de que Cristo nos puede sacar de la condición de pecado que de pronto ellos no pueden